No, y fíjate, hablando de sucesos que marcaron la historia del mundo y que cambiaron el pensamiento de los humanos, podemos encontrar la Revolución Francesa. A mí se me hace increíble que un suceso que pasó en el siglo XVIII y a día de hoy tenga tanta trascendencia y tanta verdad en la sociedad. Resulta que la Revolución Francesa fue un momento de la historia en donde la política cobra trascendencia a partir de la división de dos sectores muy marcados. ¿Cuáles son estos sectores? La derecha y la izquierda, ¿no? Los trabajadores versus el sector empresarial, una disputa que a día de hoy yo creo que hasta en la misma sociedad francesa lo podemos ver. Hoy Francia es un país polarizadísimo que ganó unas elecciones por un 2% aproximadamente y eso demuestra que si pasa allí, también pasa aquí. Exactamente. Este suceso marcó y desencadenó un número de conflictos en este país durante este periodo. Quisieron finalmente que se culminaran varias constancias de irregularidades entre la oligarquía y la población trabajadora de aquel país. Sí, justamente esas luchas que por ese entonces se daban en Francia, a día de hoy en países latinoamericanos las vemos a diario. Vemos luchas de cómo la población pobre de estos países batalla contra el Estado, batalla contra las policías, batalla contra los ejércitos, intentando hacer surgir sus derechos. Y otra parte importante o fundamental que tenemos que recalcar de la Revolución Francesa es cómo el campesino empieza a tomar valor en una sociedad. Por ejemplo, aquí en Colombia el campesinado sigue estando abandonado, sigue estando golpeado por las guerrillas y el conflicto armado en el país. Es correcto. Sabemos cómo en Colombia el país no ayuda al pueblo colombiano, sino que se encarga de exportar muchas cosas que son producidas aquí mismo. Entonces esto ha generado cierto tipo de conflicto y descensos en la agricultura colombiana. Exactamente, uno de los productos que más se importa en el país, por ejemplo, son los granos de maíz. Solo por colocar una anotación específica, estos son traídos de Estados Unidos y el precio que se paga es en dólares, por lo que el campesino, que no tiene muchos recursos, simplemente ve cómo su negocio y su estilo de vida se quiebra sin que el Estado le brinde algún apoyo específico. Y cuando digo apoyo, yo no me refiero a que le brinden algún tipo de dinero para que estos subsistan, sino que le brinden la oportunidad de tener cómo adquirir este producto para luego hacerlo ejercer dentro de la economía del país. Colombia es un país enriquecido en tierras fértiles y por lo tanto la política y las grandes empresas deberían implementar más acciones para que estos cultivos y estas tierras puedan ser explotadas en nuestro mismo país. Si hoy en día el gobierno tomara la iniciativa de desarrollar proyectos que incluyan el campo, se permitirá que estos territorios sean utilizados por la sociedad agrícola del país, aumentando el Producto Interno Bruto y mejorando la economía en las vías terciarias, que es el campo. Sí, justamente el campo es el territorio más abatido por este abandono del Estado, por este abandono de las políticas y la protección del país. Y en ese mismo campo es donde se encuentra el desarrollo que Colombia necesita para volverse un país sostenible y un país de oportunidades. ¿Cómo atacamos esto o cómo luchamos contra esto? Casi como en la Revolución Francesa se hizo, haciendo que el pueblo tome conciencia entre la realidad, la verdad, la falacia y la mentira. Todavía nos engañan con falsos políticos y con falsos cambios. Y esto sigue haciendo que el país no solamente viva la guerra dentro de lo que es el tema social a partir de las ideologías marcadas y los extremos, sino ahora estamos viviendo la guerra del rencor, del odio y de la sociedad que pelea entre sí misma. Mi nombre es Ana Parra Mi nombre es Cristian Ardila. y esto es Revolución Francesa, un suceso que jamás dejó de surgir.